Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de neurociencias del mes de octubre. El tema de hoy es craneofaringiomas, tratamiento multimodal. Nuestro primer ponente es la doctora Leslie Portocarrero Ortiz, que es endocrinóloga y neuroendocrinóloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenido, doctora. Los craneofaringiomas constituyen los tumores intracraneales que son raros e histológicamente benignos, catalogados por la Organización Mundial de la Salud como grado 1. Se originan a partir de las células epiteliales residuales de la bolsa de Rathke. Esta es una gráfica en lo que habla de la mortalidad perioperatoria del craneofaringioma desde inicios del siglo pasado, donde tenemos que eran las tasas de mortalidad extremadamente altas, hasta alrededor del 70%. Sin embargo, como vamos viendo en el transcurso de la gráfica, a partir de ciertos descubrimientos como son la penicilina, que en 1944 se descubre, entonces se empieza a iniciar y entonces todas las complicaciones por infecciones se empezaron a reducir. Asimismo, la administración de corticosteroides a partir de los años 50, con esto también la tasa de morbilidad y mortalidad disminuyó en forma considerable hasta alrededor del 30%. Posteriormente, pues ya la presencia de imágenes, que definitivamente esto vino a hacer que la neurocirugía fuera bastante, pues es lo mismo, no es lo mismo entrar orientados o directamente dirigidos ya hacia una masa que se pudiera ver, y posteriormente pues ya alrededor de 1981 la presencia de la imagen de resonancia magnética que vino a contribuir a definir mejor estas imágenes. De tal forma que se habla de que es una neoplasia intracraneal que constituye el 1 al 3% de estas, es menos del 1% de todos los tumores cerebrales primarios, con una incidencia de 0.5 a 2 casos por millón por año, con una prevalencia de 1 a 3 por 100,000 habitantes. Tiene una distribución bimodal con un pico de incidencia, el primero entre los 5 y los 15 años y otros alrededor de la quinta década de la vida. Alrededor del 30 al 54% ocurre en edades pediátricas y no tiene predilección de sexo. Histológicamente se dividen dos categorías. Uno es el adamantinomatoso, que constituye el 85% de los casos. Es el más frecuente, deriva de los restos epiteliales de tejido ameloblastoma de la cavidad orofaringea primitiva y predomina en niños. Son cordones o nidos de epitelio escamoso multiestratificado dispuestos en empalizada, calcificaciones, acumulaciones de queratina y contenido quístico oscuro rico en colesterol, lípidos y methemoglobina. Posteriormente, el papilar, que constituye el 15%, esto es más frecuente en los adultos, está relacionado con metaplasia de células adenohipofisarias primitivas, tiene gran componente quístico, epitelio escamoso, formado de papilas, infrecuente las calcificaciones y la infiltración peritumoral. Y tenemos también la presencia de algunos que son mixto o llamado también transicional. En cuanto a la fisiopatología, se han descrito algunas mutaciones. No voy a profundizar mucho en esto porque más adelante se va a hablar. Solo para comentar que en el caso del adamantinomatoso, la mutación que está descrita es la CTNNB1 en el exón 3, que constituye alrededor del 95%. Es una condición de acumulación de beta-catenina a través de la vía WNT, senescencia secretoria. Y el papilar está descrita la mutación BRAF B600C en el 90% de los casos vía la MAP quinasa. ¿Qué pasa con esta lesión? De acuerdo a cómo se manifiesta, las manifestaciones van dadas en dos categorías. Uno, en cuanto a la localización y el tamaño del tumor, y en cuanto a la disfunción endocrina que esto representa. Los datos de compresión pueden ir desde hipotálamo, hipófisis y toda la región celular y paracelular. Los pródromos de las manifestaciones pueden ir desde 1 a 2 años previos al diagnóstico, hasta alrededor del 75-80%. Las manifestaciones clínicas están dadas por hipertensión endocraniana, ya sea cefalea, náusea, vómito. La presencia de signos visuales en alrededor del 60%. La presencia de disfunción endocrina alrededor del 90%. Es mucho más evidente en la infancia, dado que la disfunción hipotálamo-hipofisaria en estas edades interfiere en el crecimiento y desarrollo.
También en la preadolescencia podemos tener trastornos del desarrollo puberal y ya en la edad adulta hipogonadismo y otras alteraciones visuales. La afección hipotalámica, que puede estar presente hasta en el 40% de los casos, nos va a dar manifestaciones como hiperfagia, obesidad central, hipohipertermia, SAOS y algunas otras manifestaciones alrededor del 30% que pueden dar dado si invade hacia la región temporal, epilepsia, podemos tener alteraciones de la memoria, trastornos de sueño y depresión. En esta gráfica vemos algunas manifestaciones en una serie de niños en el cual tenemos la cefalea como primer síntoma, ya sea de debut o presente durante el diagnóstico, alteraciones visuales, retardo en el crecimiento, diabetes insípida como parte de una manifestación importante dentro del protocolo de estas lesiones no adenomatosas en la región celular y ganancia de peso. ¿Qué pasa con la prevalencia de déficits hormonales asociados al craniofaringioma o a su tratamiento? Los déficits hormonales, el más frecuente, el de la hormona de crecimiento, pretratamiento puede estar afectado hasta el 95% y posttratamiento prácticamente llega a ser alrededor del 90 a 100%. En cuanto al gonadotropo, la alteración pretratamiento puede estar hasta en el 85% de los casos y posttratamiento también 95%. En cuanto a la CTH, al corticotropo hasta el 68%, del 21 al 68% pretratamiento, de tal forma que, como vemos, es muy importante pues revisar todos los ejes hipofisarios para poderlos tratar antes de decidir qué tratamiento se va a realizar. De tal forma que ya después del tratamiento, incluso las afecciones hormonales pueden llegar a ser alrededor del 90 hasta el 100%. Entonces, es un dato que hay que considerar en este tipo de patología que es muy importante. Y bueno, el siguiente dato que conllevaría ya a confirmar parte de nuestro diagnóstico sería la imagen. Sabemos que la localización supracelular va a estar hasta en el 95% de los casos, solo supracelular en el 41%, supra e intracelular en el 75%, puro intracelular 5 a 6%. En la fosa craneal anterior 9%, media 8% y posterior 12%. Rara vez hay metástasis y recurrencias a distancia y estas son dadas principalmente porque las células son dispersas durante la cirugía. La tomografía también nos da datos muy importantes. La tomografía simple es la de elección para detectar calcificaciones. Podemos también evaluar el quiste, calcificaciones heterogéneas, las densidades diferentes que hay en cada una de estas. O sea que es importante realizar también la resonancia magnética. Perdón, también la resonancia magnética pues es el estándar de oro para este tipo de tumores. Y pues de acuerdo a las características del craniofaringioma van a ser las diferentes, la descripción que se dé por resonancia. Y bueno, se habla de la estadificación diagnóstica inicial estandarizada al tamaño y la ubicación del craniofaringioma. Esto está basado en la resonancia magnética y es muy esencial para la calidad diagnóstica y la decisión de tratamiento adaptado al riesgo al que queremos someter al paciente. El registro alemán de craniofaringiomas hace esta clasificación. Desde que detectan a los niños, se clasifican según su contacto o compresión a las estructuras hipotalámicas, de tal forma que el grado 0 son tumores sin contacto con estructuras hipotalámicas, el grado 1 con contacto o compresión del hipotálamo anterior que no afecta a los cuerpos mamilares, y el grado 2 ya es un craniofaringioma con dislocación, compresión o destrucción de todo el hipotálamo, incluidas las estructuras hipotalámicas anteriores, cuerpos mamilares y las estructuras hipotalámicas posteriores. Entonces, de acuerdo a esta clasificación que le dan, es como ellos van a decidir su tratamiento quirúrgico, cómo van a operar al paciente. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial de esta lesión, pues vamos a tener otras lesiones no adenomatosas. Sabemos que el cuadro clínico es prácticamente el que se describió para el craniofaringioma, más algunas otras que se pudiera agregar para cada uno de los diagnósticos diferenciales. El quiste de Radke, el mismo adenoma hipofisario, los teratomas,
podemos tener lesiones metastásicas, podemos tener otras lesiones quísticas como el quiste de Rathke, podemos tener lesiones inflamatorias como hipofisitis, podemos tener lesiones infecciosas como abscesos hipofisarios. Entonces ya el protocolo de estudio se va encaminando a cada una de las sospechas diagnósticas de acuerdo al cuadro clínico, a la imagen y a los estudios de laboratorio que se pudieran obtener. De tal forma que vamos a tener una valoración prequirúrgica que va a incluir una valoración endocrinológica completa, sobre todo para detectar el grado de hipopituitarismo y poder prevenir y dar tratamiento previo a la intervención, la evolución neurooftalmológica completa, una valoración neurooftalmológica completa. Y nuestros objetivos de tratamiento va a ser restablecer la presión intracraneal, recuperar la discapacidad visual, tratar de evitar la progresión del tumor, sustituir los déficits hormonales para minimizar la morbimortalidad aguda y a largo plazo. Aquí a comentar pues algunos centros de patología pituitaria en el cual los grupos neuroquirúrgicos han comprobado que pacientes con craniofaringiomas tratados con diferentes estrategias quirúrgicas, pero con el mismo equipo quirúrgico, una buena tolerancia y eficacia a una estrategia quirúrgica con preservación del hipotálamo en comparación con una resección total es prácticamente mejor. La estrategia de tratamiento preferida actualmente para pacientes con lesiones hipotalámicas recomienda una resección limitada con preservación del hipotálamo seguida de radiación posoperatoria. Esta es la evidencia de qué es lo que recomiendan estos grupos sobre la estrategia del tratamiento neuroquirúrgico y radiooncológico en base al inicio de la clasificación que ellos hacen, que comenté, de acuerdo a la imagen de resonancia magnética. Entonces van ellos recomendando el tratamiento de acuerdo a los diferentes grados que dividen al paciente por imagen, ¿no? Y bueno, ¿qué es importante de todo esto? ¿Cuáles son las morbilidades? ¿Cuál va a ser la evolución? ¿Cuál va a ser la secuela? Recordando que el hipotálamo, pues todo lo que conlleva una lesión de esta, si los pacientes llegan a lesionarse, vamos a tener un síndrome hipotalámico que va a conllevar a un aumento de peso, cambios de comportamiento, irregularidades en el sueño, alteraciones de la sed, llegando hasta la dipsia, alteraciones de la frecuencia cardíaca, todo esto se asocia a una resección prácticamente completa o hay una afección hipotalámica posterior. También se han visto pues muchas alteraciones en la salud psicosocial, a la cognición, deterioro de la velocidad de procesamiento y deterioro de la atención. Asimismo, obesidad y trastornos de alimentación. Se habla de la obesidad hipotalámica severa. Esto se da como una de las mayores morbilidades que presentan en el posquirúrgico. Se aumenta por la disminución también, bueno, está aumentado más la disminución de la actividad física que presentan y la prevalencia puede llegar a ser del 55% para obesidad severa en los primeros 6 a 12 meses. Después como que alcanza una meseta y así se van quedando. Y todo esto aunado a la actividad física y el gasto energético también menor, pues todavía deteriora más esta condición. También los pacientes pueden cursar con narcolepsia, pueden tener secuelas endocrinológicas y neurooftalmológicas importantes, de tal forma que todo esto pues les deteriora mucho la calidad de vida. Y con todo esto, pues la supervivencia y la mortalidad tardía en series pediátricas, la tasa de supervivencia a 5 años es del 83 al 96%, de 65 al 100% después de 100 años y 62% después de 20 años. La causa de mortalidad tardía se deben a efectos adversos relacionados ya sea con el tumor o el tratamiento. La progresión del tumor, las recaídas, el síndrome hipotalámico, los déficits endocrinos, las crisis convulsivas, enfermedades cerebrovasculares, ya afecciones de hígado graso hasta llevar a cirrosis. Y está en el 2013 se publicó un artículo donde la mortalidad global estandarizada varía de 2.8 a 9.28. Este otro estudio, la tasa de mortalidad cardiovascular es de 3 a 19 veces más alta que la población general, es muy alta. Y en este otro estudio, la tasa de supervivencia general a los 20 años significativamente reducida en estos pacientes, más que los que tenían afección hipotalámica que los que no la tenían. Y el grado de resección quirúrgico no tuvo como tal efecto sobre la tasa de supervivencia libre de progresión a los 20 años. Entonces, como conclusiones, pues esta
esta patología deben de continuar los esfuerzos multidisciplinarios para mejorar el pronóstico y la calidad de vida, comprender mejor la patogenia molecular para desarrollar terapias dirigidas contra la progresión y la lesión hipotalámica, estrategias de tratamiento quirúrgico y radiooncológico para lograr preservación del hipotálamo y prevenir secuelas, y bueno, y tratamientos e intervenciones para la obesidad hipotalámica y las secuelas neuropsicológicas después de los tratamientos. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es el doctor Guillermo Axayácatl Gutiérrez, neurocirujano y radioneurocirujano también del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenido, doctor. Muy agradecido con la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias al comité organizador, al doctor Dorantes y al doctor Alcocer. Un honor estar aquí. Voy a hablar de la parte de la radiocirugía en craneofaringiomas. Ya se habló de generalidades. Lo único que quisiera comentar un poquito, porque es sumamente importante tanto para la parte quirúrgica como para la parte de radiocirugía, es que son lesiones que tienen una tendencia infiltrativa, es decir, se adhieren firmemente y digitan las estructuras vecinas. En este caso, la de más importancia es la vía visual y, por supuesto, el hipotálamo. Entonces, en nuestra institución, la frecuencia de estos tumores es de menos del 2%. Estas son las estadísticas del 2016 y estas son las del 2018. Como podemos ver, es semejante, al menos en esta patología, con respecto a otras partes del mundo. Con respecto al tipo de patología que podemos tener, lo único que hay que destacar aquí desde la parte de radiocirugía es que no hay diferencias radiobiológicas. Es decir, para la radiocirugía no tiene mayor importancia que sea de predominio de un tipo o de otro tipo. Ya se habló de las clasificaciones, que hay muchas clasificaciones, no vamos a ahondar en esto. Lo que sí quisiera recalcar es el asunto de la parte de la infiltración y que esto pues se ha visto desde Cushing hasta nuestros días y que aquí hay un estudio muy interesante de 500 tumores sobre qué tanto pueden infiltrar y nos dan una clasificación. Aquí podemos ver los grados de infiltración. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve porque podemos ver que algunos de estos que tienen una infiltración de los grados más elevados, pues tienen una probabilidad de mortalidad perioperatoria muy elevada, ¿no? Eso es sumamente relevante. Y por supuesto, la parte secuelar, ¿no? Entonces, de la historia natural ya se comentó. No voy a ahondar mucho en esto porque no es parte que me corresponde. Ya se mostraron estas diapositivas. Conforme se ha aumentado el uso de la tecnología, han mejorado el grado de resección y han disminuido las complicaciones. Respecto a qué tan agresivo ser, valga el término de la cirugía, qué tan agresivo ser, tomando en cuenta que algunos de ellos infiltran o digitan las estructuras vecinas, el implicar hacer una resección sumamente profunda, pues puede ocasionar daño, ¿no? Entonces, esa es como la premisa. Con el paso de los años siempre se había sido muy radical, pero esto ha ido cambiando un poco. ¿Por qué? Ya vimos que estos tienen un pico bimodal. Y cuando se presentan en pacientes pediátricos, que es uno de los picos que tenemos, los pacientes terminan con muchas cirugías y terminan con un coeficiente intelectual mucho más bajo cuando se es mucho más agresivo, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, las tendencias han ido cambiando como un punto de vista más o menos del minimalismo, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito a la radiocirugía, pues no es más que enfocar haces de radiación en un punto. Todos los haces se cruzan en un punto. Entonces, los haces son de poca radiación, que no daña el cerebro, pero el cruzarse todos en el mismo sitio, pues permite que se multiplique su efecto en esa zona. Hay muchos equipos, se requiere equipo que tenga un error mecánico menor al milímetro. Ajá. Como podemos ver aquí, bueno, básicamente es una técnica de mínima invasión guiada por imagen en el que fijamos el cráneo con un dispositivo. Como podemos ver aquí, hacemos imagen de tomografía y resonancia sumamente fina, pintamos todas las estructuras de adentro, lo pasamos a la computadora, hacemos los ensayos, cuántos rayos van a entrar y por qué lado, vemos cómo se acomoda la radiación hasta que logremos un plan de tratamiento que le llegue mucha radiación al tumor y poca radiación a las estructuras vecinas.
y pasa el paciente y recibe su tratamiento, como les digo, es ambulatorio. Entonces, desde el punto de vista de cómo responde este tipo de tejido a la radiación, pues es un tejido que, como ya se consideró, es benigno, se está dividiendo muy poquito, entonces tiene una respuesta lenta a la radiación, es decir, es muy parecido a cómo responde el cerebro u otro tipo de tejido que no se esté dividiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para saber de qué manera es la más conveniente de tratarla, si con una sesión o con muchas sesiones. Entonces, la mejor manera de tratarlo es con una sesión o lo más cercano a una sesión, 5 sesiones, 3 sesiones. Cuando una lesión mide menos de 3 o 3 centímetros y medio de diámetro, por volumen es factible tratar en una sola sesión. Si mide más, entonces tenemos estrategias como dividirla en 2 y darle una sola sesión hoy y en 3 a 8 meses a la otra mitad, o bien a todo el volumen darle 5 sesiones continuas, empezando un lunes y terminando un viernes. Esas son las estrategias en casos de estas características. La primera serie de radiocirugía en este tipo de tumores fue en el 72, hace 50 años. Y veamos aquí lo que pasa cuando se hace una resección total versus una resección subtotal más manejo multimodal, que es el tema del día de hoy. Bueno, si hacemos una resección total a los 10 años, solamente van a estar libres de enfermedad el 66%. Si hacemos una subtotal y manejo multimodal, va a estar un 10% más, un 13% más controlado. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, se han hecho muchos tipos de manejos en la parte multimodal sobre los que no voy a ahondar porque no lo van a hacer mucho mejor mis compañeros. Aquí podemos ver la dosis que nosotros utilizamos en un craneofaringioma. Vean, la dosis que usamos en Grays, que es un Gray es un joule por kilogramo, es la medida que utilizamos, se da entre 11 y 14 Grays al borde del craneofaringioma. Y la parte vecina, esta es lo que tolera. Esa es nuestra circunstancia, la zona que rodea. Y una de las preguntas que siempre se hacen los grupos que hacen radiocirugía es, cuando se va a hacer radiocirugía, ¿se incluye el quiste o solo la parte sólida? Ajá. Entonces, los mejores resultados se dan cuando se incluye también la parte quística, aunque hay grupos que solamente incluyen la parte sólida, como podemos ver aquí. Sin embargo, como ya se comentó, da mejores resultados incluir todo, ¿no? Estas son las series que hay hasta la fecha del 2000 hacia acá. Y aquí podemos ver la tabla de sobrevida global y la libre de progresión a 5 y 10 años. Vean, no son tan altas como uno quisiera, como otro tipo de patologías, como un meningioma, como un adenoma. Entonces es un tumor que realmente no tiene gran cosa de benigno, ¿no? Es localmente muy, muy malo. Las complicaciones de radiocirugía, una que siempre nos tiene preocupados, es que el hacer radiaciones a alguna lesión puede malignizar. Con radioterapia sí, con radiocirugía no. Radiocirugía es una situación completamente diferente, una manera de tratar completamente diferente a la radioterapia. Y entonces no hay, la probabilidad de malignización de un tratamiento con radiocirugía es semejante a la población en general. El déficit visual está entre 3 y 6%. La progresión tumoral, como vimos, pues es un poquito variable de acuerdo a la serie. El déficit hormonal de 12.5. Y en la parte cognitiva todavía no hay estudios para valorar esto con respecto a la radiocirugía. Cuando la lesión está cerca de la vía visual, cuando está a menos de 3 milímetros de distancia, o tiene un volumen grande, pues damos 5 sesiones continuas, como dijimos, y eso ¿qué nos permite? Nos permite que el tejido vecino se recupere entre una sesión y otra, entonces la tolerancia a las estructuras vecinas se aumenta, es decir, este tipo de tratamiento permite que la probabilidad de complicaciones sea mucho menor que si lo damos en una sola sesión, y darlo en 5 sesiones continuas implica que la respuesta del tejido es semejante a si lo diéramos en una sola sesión. Entonces es una ventaja. Cuando no podemos dar en una sola sesión, lo dividimos en 5 sesiones, y como pueden ver aquí, la probabilidad de que dañemos la vía visual pues es sumamente baja, es menos del 1%. El resto de los tejidos toleran mucho más que lo que le damos al borde del tumor. Entonces es una buena estrategia. Entonces hay pocas series de hipofraccionados, pero aquí podemos ver que la parte de complicaciones baja mucho. Esa es la ventaja que ofrece darlo dividido.
Y con respecto al hipofraccionamiento, tampoco hay datos de que aumente la probabilidad de malignización. En lo que sí existe es en radioterapia convencional, algunos casos anecdóticos, ¿no? Que pueden ocasionar que el craniofaringioma se haga un carcinoma escamoso, pero reitero, es con radioterapia, no con radiocirugía. Y con la radioterapia estereotáctica, aquí podemos ver, se dan 28 sesiones, 30 sesiones, esta dosis de radiación. Y pues aquí podemos ver la probabilidad de progresión. Entonces, esas son las opciones. En general, si nosotros comparamos las diferentes técnicas como una resección completa, subtotal más radio o radiocirugía, lo que podemos ver es la probabilidad de complicaciones es mucho más baja con la radiocirugía que con otro tipo de técnicas, ¿no? En nuestra institución, pues, no es la primer causa, pero sí es una causa importante de tratamientos con radiocirugía. Y en la experiencia de la publicación de hace 25 años de seguimiento de pacientes, podemos ver que aunque no se ahondó tanto en la parte de radiocirugía, de hecho en esta publicación solamente aparece radiocirugía en una ocasión. Lo que podemos ver es el motivo que nos tiene aquí, que hacer una remoción parcial, más un procedimiento adyuvante, da mucho menos problemas, ¿no? Y eso desde el 2012 lo podemos ver, cuando todavía no era como tan importante la radiocirugía en nuestra institución. Les digo que en esta publicación aparece muy poco. Estos son algunos ejemplos de una lesión quística que se le puso un reservorio de Ommaya y después se dio radiocirugía. Otra lesión. Aquí está el plan de tratamiento y vean cómo evoluciona el tratamiento y el seguimiento. Otro caso, en su tratamiento una lesión grande y cómo se va reduciendo. Otro que se dio dosis única, aquí tenemos antes del tratamiento y vean a los 7 meses. Y nada más, bueno, en conclusiones podemos utilizar los títulos de estos artículos. Es superior ser un poco conservadores cuando sabemos que si hacemos una resección completa va a implicar lesionar al paciente o dejarle con secuelas endocrinas que, como ya nos comentó la doctora Portocarrero, implica el tener un panhipopituitarismo u otro tipo de problemas, implica también disminuir la probabilidad de vida del paciente. Entonces, no ser tan agresivos, quizás de más calidad de vida y mucho más sobrevida. Entonces, esa sería básicamente la conclusión. La cirugía, como sabemos, es el manejo de elección, ha evolucionado muchísimo. Hay grandes neurocirujanos, entonces sigue siendo el manejo de elección, pero quizás cuando sea difícil hacer la resección completa o que creamos que va a ocasionar un déficit agregado importante, quizás valga la pena no ser tan agresivos, entre comillas, con el término. Y el manejo multimodal es sumamente importante y dentro de este manejo multimodal la radiocirugía es una pieza importante. Gracias. Doctor Alcocer Barradas, quien es neurocirujano y cirujano de base de cráneo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Gracias, doctor. Agradezco y me uno al esfuerzo del doctor Dorantes por la organización y el invitarnos a platicar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en el tratamiento de los craniofaringiomas. Y decidimos tratar o poner el título de tratamiento multimodal porque consideramos que los craniofaringiomas son un ente o una patología que necesita forzosamente de un enfoque multidisciplinario y de un tratamiento, por supuesto, multimodal. Yo voy a tratar de hablarles un poquito de lo que es el aspecto quirúrgico en el manejo de los craniofaringiomas. Y digo, no vamos a redundar mucho, pero podemos decir que esto lo acuñó el doctor Cushing en las primeras descripciones que hizo, que fue un tumor, o lo describió como un tumor disontogénico de histología benigna, pero de un comportamiento bastante maligno por el grado de compromiso neurovascular en la zona donde se encuentra y asimismo la dificultad para una resección total. Representan el 2 al 4% de todos los tumores intracraneales y el doctor Cushing decía que es el más imponente de los tumores intracraneales y de ahí de la dificultad en el abordaje quirúrgico.
En otras descripciones nos dice que los craniofaringiomas es un tumor primario que evoca más pasión, emoción y consecuentemente la controversia en el tratamiento, y de ahí las múltiples modalidades de tratamiento quirúrgico, como son los abordajes transcraneales con las diferentes modalidades de craniotomías que se han descrito. Por supuesto, el abordaje transepto esfenoidal, que fue una de las evoluciones en el manejo de estos tumores, y posteriormente y más recientemente los abordajes endonasales endoscópicos, que hoy por hoy siguen siendo el principal o una de las principales líneas de tratamiento en el manejo de estos tumores. Esta es la línea de tiempo que mis predecesores ya lo han descrito, pero lo más importante de esto empieza más o menos en 1919, cuando empieza la terapia de reemplazo, empieza la introducción de los antibióticos y empieza también los abordajes con sus diferentes modalidades, como el abordaje translámina terminales o el abordaje transcalloso diseñado y reproducido por el doctor Cushing, y posteriormente el desarrollo del abordaje transepto esfenoidal, y ya hacia los años 80 lo que es el refinamiento de la resección microquirúrgica de estos tumores con la introducción de la microscopía, y por supuesto el desarrollo de abordajes endonasales endoscópicos aunado a la radiocirugía han hecho que la morbilidad y la mortalidad de estos tumores haya disminuido radicalmente. Volvemos a insistir que el tratamiento multimodal hoy por hoy es la opción en donde incluyamos a neurocirujanos, neurofisiólogos, otoneurólogos, neuroendocrinólogos, neuroanestesiólogos y neurooftalmólogos. ¿Por qué? Porque es una patología que involucra la funcionalidad visual, la funcionalidad endocrina, incluso también la funcionalidad cognitiva, que también debe de ser parte importante en el tratamiento y en el seguimiento de estos tumores. Cuando nosotros decidimos tratar un craniofaringioma, lo primero que tenemos que definir son los objetivos quirúrgicos. Si nosotros no tenemos bien definidos los objetivos quirúrgicos, vamos a cometer situaciones que no nos van a llevar muy probablemente a un buen resultado. Entonces, lo primero que debemos que definir es que lo que vamos a buscar es la mejoría de los síntomas, y principalmente los síntomas visuales. Por supuesto, la morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico debe de ser mínima. Debemos de tratar de preservar la calidad de vida, por supuesto, tratar de prevenir la recurrencia, pero el manejo multimodal nos ayuda a que no necesariamente la cirugía tenga que prevenir la recurrencia, sino la cirugía aunado a la radiocirugía puede hacer que la recurrencia sea menor, y por supuesto la extensión de la sobrevida de estos pacientes sea mucho mayor, y por eso siempre debemos de tener en mente el principal objetivo de la cirugía. Por supuesto, tenemos que analizar paciente a paciente las características, tanto del paciente como las características del tumor, que nos van a permitir planear si vamos a hacer una resección o una resección casi total, o si solamente vamos a hacer una resección subtotal. Dentro de estas características del paciente tenemos que ver la integridad de la vía visual, tenemos que ver la función endocrina de los pacientes, la función hipotalámica, y por supuesto si el paciente tiene o no tiene disfunción cognitiva, y consecuentemente tenemos que analizar las características propias de cada tumor, qué consistencia tiene, si es quístico, si es sólido, qué extensión tiene y qué tan fácilmente podemos disecarlo, de la relación que tiene con el aparato óptico, con el tallo hipoficiario, si el paciente ha sido operado o no ha sido operado, y por supuesto la habilidad y el confort de cada cirujano, porque hay cirujanos que son mucho más hábiles en la parte de los abordajes transcraneales, y habían otros cirujanos que son más hábiles en el abordaje endonasal endoscópico. Entonces depende de la preferencia del cirujano, cuál es el tipo o la técnica quirúrgica que vaya a optar. Para la planeación quirúrgica, volvemos a regresar a lo que mis predecesores han hablado, que es las clasificaciones. O sea, las clasificaciones nos van a ayudar mucho a tomar esas decisiones. Y hay muchas clasificaciones, la de SAMI, la clasificación de Yazargin, la clasificación de Amin Kassam, que lo que busca solamente es definir qué tanta extensión dorsal tiene el tumor, qué tanta invasión lateral tiene el tumor, y de ahí qué tan fácil o difícil va a ser el tratamiento quirúrgico que nosotros vamos a proponer. Desde el punto de vista endoscópico,
la clasificación propuesta por el doctor Amin Kassam es la que actualmente más, o una de las que más se utiliza, en donde él los divide en lesiones que se encuentran preinfundibulares, transinfundibulares, retroinfundibulares y por supuesto las intraventriculares. Y de esas, lo peor que te puedes encontrar es un craniofaringioma que sea con una extensión transinfundibular. ¿Por qué? Porque eso conlleva que este paciente va a tener un déficit endocrinológico muy importante. Y la otra que también tenemos que tener en cuenta, pues es la extensión hacia el tercer ventrículo y si hay o no hay invasión hacia el tercer ventrículo, que propiamente significa afección hipotalámica. Si el paciente tiene mucha extensión hacia los ventrículos y si tiene mucho compromiso de las paredes laterales del tercer ventrículo, es un paciente al que por supuesto no vamos a ofrecer una cirugía radical porque el compromiso que puede condicionar una resección total es muy importante. Debemos de tratar de acuñar este término que se llama cirugía de base cráneo con una perspectiva 360 grados. Creo que no es correcto ser cirujano solamente de abordajes transcraneales, ni tampoco ser cirujano de abordajes endonasales endoscópicos, sino que nuestro compromiso actualmente como escuelas de formación de cirujanos de base cráneo es tratar de introducir las dos técnicas, tratar de introducir la técnica endoscópica y la técnica transcraneal bien depurada. ¿Para qué? Para que el cirujano o nosotros mismos podamos hacer un acceso más directo, menos destructivo y o que ocasionalmente tengamos que utilizar las dos técnicas para tratar de ofrecer la mejor opción hacia los pacientes. Este es el algoritmo de tratamiento que en el del lado derecho es el publicado por el grupo de la doctora Portocarrero, en donde se publicó la experiencia de los 25 años del Instituto Nacional de Neurología, que no dista mucho de lo que recientemente se está publicando. Por ejemplo, esta publicación de febrero del 22, en donde el tratamiento es el mismo. Si tenemos un paciente que tiene una lesión sospechosa de un craniofaringioma y si es transinfundibular, se debe ofrecer un tratamiento parcial. Si tiene compromiso hipotalámico, un tratamiento parcial y posteriormente, dependiendo del grado de resección, complementarlo con radiocirugía. Por supuesto, si hay un plano de disección de la vía óptica, si se puede distinguir el tallo hipoficiario y si la función hipotalámica es buena, entonces se puede ofrecer una resección mucho mayor. Entonces, este algoritmo debemos de tenerlo presente al momento de ofrecer un tratamiento quirúrgico. Actualmente consideramos que el abordaje endonasal endoscópico es la técnica de elección para la gran mayoría de los pacientes que cursan con un craniofaringioma. ¿Por qué? Porque es un acceso ventrodorsal y medial. Tiene una apropiada exposición, tiene menor manipulación neurovascular y tenemos las ventajas de encontrar de manera temprana el aparato óptico, el tallo hipoficiario y las arterias hipoficiarias que van a repercutir principalmente en el resultado visual de estos pacientes, consecuentemente también el resultado cognitivo por el menor manipulación del hipotálamo. Y cuando identificamos el tallo hipoficiario y cuando respetamos las arterias hipoficiarias, la posibilidad de que este tumor o este paciente desarrolle panhipituitarismo es mucho menor que en los abordajes transcraneales. Aunado a esto, pues estas son otra de las ventajas que nos da el abordaje endonasal endoscópico, que es una mínima invasión con una estancia hospitalaria corta, altos grados de resección, alta mejoría visual, bajas complicaciones endocrinológicas, pero como toda técnica también tiene sus complicaciones y algo que nos atacan mucho a las personas que nos dedicamos a hacer abordajes endonasales endoscópicos es la fístula del líquido cefalorraquídeo, que muchas de las veces cuando la extensión es muy dorsal y muy lateral, muy difícilmente lo podemos alcanzar por un abordaje endonasal endoscópico y tenemos que sumar un abordaje transcraneal cuando el grado de resección no fue suficiente. Y por supuesto, el hacer abordajes endonasales endoscópicos extendidos necesita de una curva de aprendizaje mayor y necesitamos trabajar de manera conjunta con neurocirujanos habituados a la técnica endoscópica, al igual que otoneurólogos o otorrinolaringólogos adecuados o con relación hacia la técnica endoscópica. Y estos son los resultados que dan del grado de resección. Hay grados de resección del 31.1%, pero hay grados de resección del 91% que son bastante aceptables.
Les voy a presentar algunos casos clínicos que hemos tenido oportunidad de tratar de manera multidisciplinar en el instituto. Por ejemplo, este caso es un paciente de 50 años con alteraciones en las funciones mentales superiores. Este paciente tenía una hidrocefalia no comunicante y tenía datos de un síndrome de Hawking-Adams. Este paciente mejoró significativamente la función cognitiva después de colocar un sistema de derivación programable, pero aún así, por tener una alteración de las funciones mentales superiores muy importantes, no quisimos hacer una resección radical porque eso condicionaba manipulación hipotalámica y consecuentemente podría tener mayor alteración cognitiva que no quisimos hacer. Lo que normalmente hacemos en un abordaje endonasal endoscópico es de primera instancia pensar en la reconstrucción porque tenemos que estar preparados por la principal complicación del abordaje endonasal endoscópico, que es la fístula del líquido cefalorraquídeo, que es tomar un colgajo nasoseptal, posteriormente hacer una esfenoidotomía lo más amplia posible y después hacemos un abordaje transcelar, un abordaje transtubérculo y un abordaje transplano. Después abrimos la dura madre y lo primero que encontramos muchas de las veces es la lesión directamente y algunas otras veces encontramos estructuras que nos van a ayudar a empezar nuestro plano de disección. Por ejemplo, en este caso podemos ver que de primera instancia podemos observar los nervios ópticos, podemos observar el complejo comunicante anterior con las arterias A2 principalmente y posteriormente en la parte de abajo podemos encontrar la glándula y también el tallo hipofisiario y hacemos una resección. En este caso hicimos una resección subtotal. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el paciente tiene un daño hipotalámico por la condición cognitiva que tenía y no quisimos aumentar esa morbilidad, pero podemos observar la resonancia de control en donde tenemos una resección casi total. Y por supuesto el residual en algunos casos se vigila y en la gran mayoría de los casos de manera inicial los mandamos a radioterapia para tratar de controlar o de prevenir esa recurrencia. Este es otro caso, un paciente de 35 años que acude con nosotros por cefalea y un defecto visual campimétrico. Es una lesión mucho más grande con más extensión dorsal. Hacemos al inicio la primera fase del abordaje endonasal, la toma de colgajo nasoseptal, la septostomía posterior, fresamos la región celar, fresamos el tubérculo celar y extendemos nuestro abordaje hacia un abordaje transplano en donde exponemos prácticamente todo el plano esfenoidal, abrimos la dura madre y posteriormente extendemos esa apertura dural hacia la región celar. Tenemos que tener mucho cuidado con el seno coronario superior que en algunos casos está patente y podemos tener un sangrado venoso importante. En este caso, primeramente iniciamos con una devastación central de la lesión, con un aspirador ultrasónico y posteriormente hacemos una resección con una disección extracapsular. Este es uno de los principales detalles que hemos tenido con los cirujanos que son mucho a realizar abordajes transcraneales. Ellos consideran que cuando nosotros hacemos un abordaje endonasal endoscópico, lo que hacemos es traccionar y eso es totalmente incierto. Nosotros tratamos de manera microquirúrgica hacer una disección, ir disecando las estructuras neurovasculares, como en este caso en donde podemos disecar el complejo comunicante anterior, la carótida, el nervio óptico, el tallo hipofisiario, hasta encontrar las paredes laterales de los ventrículos, en donde podemos ver que en este caso tenía un buen plano de disección y eso nos permitió hacer una resección prácticamente total, en donde el daño posoperatorio es mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso, afortunadamente, tenemos un plano de disección adecuado y eso permitió hacer una resección mucho mayor que en algunos otros casos. Pero, por supuesto, hay remanentes mínimos que se quedan pegados en las paredes laterales del hipotálamo, que esas no es conveniente ni tampoco es recomendable ir a resecar por el daño que podemos condicionar. Este es otro caso, un masculino. A ver, perdón, quiero enseñarles se trabó. Este es otro caso, este es más reciente que operamos en el Instituto Nacional de Neuro. Es un masculino de 54 años, cefalea, hidrocefalia. De primera instancia se le colocó un sistema de derivación y podemos observar una lesión sólida con un componente quístico muy, muy grande. En este caso,
cualquiera podría decir, bueno, pues la mejor opción es un abordaje transcranial, pero en nuestra consideración, como comentamos previamente, hay que analizar las características de consistencia del tumor. Si nos damos cuenta, el 30% del tumor es sólido y todo el resto del tumor es quístico. Por esa razón decidimos hacerlo a través de un abordaje endonasal endoscópico. ¿Por qué? Porque la parte sólida, que a final de cuentas es la que más difícil es de resecar, es la parte que se encuentra en el acceso directo que nos permite el abordaje endonasal endoscópico. Por supuesto, hay que hacer un abordaje extendido. No podemos hacer un abordaje solamente a la región celar y hacia el tubérculo celar, sino tenemos que en algunos casos exponer el nervio óptico, como en este caso, exponer las carótidas de ambos lados, fresar el receso óptico carotidio medial, fresar el receso óptico carotidio lateral, exponer la carótida, como en este caso en donde exponemos la carótida paracelar y paraclinoidea, para posteriormente tener controles laterales de la lesión, específicamente en la región paracelar, que es la región más importante. Como era un componente quístico muy importante, lo primero que hicimos es encontrar la lesión quística, hacer una descompresión con una aspiración del contenido quístico de la lesión y posteriormente hicimos una devastación central de la lesión. Encontramos de manera prematura el tallo hipofisiario. Ahorita vamos a ver cómo aquí en esta parte de aquí encontramos el tallo hipofisiario y lo podemos empezar a disecar. Aquí está el tallo hipofisiario, ¿sí? En esta parte de acá, y después empezamos a quitar las paredes quísticas de la lesión, teniendo, por supuesto, coagulación, corte, disección, hasta poder alcanzar una resección mayor. Hubo una parte que se encontraba muy adherida hacia una de las arterias carótidas, que eso fue un remanente que dejamos, pero si podemos ver, aquí hay un plano de disección en el complejo comunicante anterior, que podemos disecar y que podemos seguir avanzando. Por supuesto, tiene que ser una técnica muy depurada para tratar de no lesionar ninguna de las arterias, porque lesionar una de las arterias aquí condiciona un infarto y esto demerita mucho el resultado posquirúrgico de los pacientes. Aquí vemos el nervio óptico que tiene un buen plano de disección y posteriormente vamos a poder observar la circulación posterior. Vamos a observar la arteria basilar y las cerebrales posteriores, así como las comunicantes posteriores. Aquí avanzamos un poquito más en la resección, ¿sí? Y a lo último quitamos la última parte que se encontraba pegada al tallo hipofisiario y que se encontraba adherido hacia la parte posterior y hacia el piso del tercer ventrículo, que incluye, por supuesto, el hipotálamo. Y esta es la visión final de la resección, en donde vemos una resección máxima segura en este paciente. Y el resultado posquirúrgico es una tomografía en donde vemos una adecuada descompresión. No tenemos resonancia de control por el tiempo en el que operamos al paciente, pero tiene buenos resultados. En algunos casos, como en el caso como en donde prácticamente llegan con lesiones de gran tamaño y por supuesto con una condición neurológica muy importante, muy disminuida en estos pacientes. Por supuesto, en un caso como en donde la gran mayoría del tumor es sólido, no vamos a poder ofrecer un abordaje de mínima invasión, sino que tenemos que estar preparados y adecuados para poder hacer un abordaje como este. Aquí lo que decidimos hacer fue un abordaje bifrontal con una extensión transvasal para tener una exposición mucho más basal de la lesión. Hicimos un abordaje interhemisférico anterior. De primera instancia hacemos apertura dural, seccionamos la hoz del cerebro para tener una exposición bifrontal y después utilizamos el corredor interhemisférico anterior. Al igual que en el caso pasado, él tenía un componente quístico que decidimos puncionar para tratar de darnos espacio al momento de la resección y empezamos a identificar estructuras como el nervio óptico, la arteria carótida. En este caso aquí podemos observar la arteria carótida, aquí podemos observar el nervio óptico y empezamos a hacer nuestra resección con una técnica microquirúrgica depurada. Avanzamos en la resección y aquí podemos observar la arteria cerebral media. Ajá. Y en estos casos, por ejemplo, tenemos mucho más riesgo de tener alguna complicación. Por ejemplo, aquí tenemos una abulsión de una de las ramas directas de la cerebral media,
pero afortunadamente si tenemos todo el instrumental y el entrenamiento suficiente para poder reparar una ruptura como esta, no caer en el error de coagular la arteria, porque el coagularla significa estenosar la arteria y condicionar un infarto del cual podrá tener daño neurológico importante. Entonces, en este caso solamente hicimos una sutura con un punto simple y con eso logramos controlar el sangrado y pudimos continuar con la resección sin ningún problema. Aquí terminando de dar el punto y voy a avanzar un poquito por cuestiones de tiempo. Y se pudo controlar el sangrado y continuamos con la resección, ¿sí? Y prácticamente esta lesión se extendía hasta la fosa posterior. Aquí podemos ver la arteria basilar. Hicimos la resección de la lesión que se encontraba en la cisterna prepontina y en la cisterna interpeduncular, y esta es la visión final en donde vemos el nervio óptico del otro lado, la arteria basilar, las cerebrales posteriores, y con una resección bastante adecuada. Igual solamente tenemos tomografía posoperatoria. Una complicación fue por la descompresión tan importante que hicimos, fue un hematoma subdural que se vigiló 24 horas y afortunadamente no tuvo progresión del hematoma. ¿Qué podemos concluir en la experiencia que nosotros tenemos? Que los craneofaringiomas continúan siendo un reto para el neurocirujano. El tratamiento de los craneofaringiomas requiere forzosamente un equipo multidisciplinario. El abordaje endonasal endoscópico provee un acceso directo hacia la línea media con una mejor visión de estructuras neurovasculares, preservación de la función endocrina. Por supuesto, el tratamiento multimodal de los craneofaringiomas, tratando de buscar una máxima resección segura, tratando de preservar la función visual, endocrina y hipotalámica, que eso condicione una mejor calidad de vida para los pacientes. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer tanto en la parte institucional como en la parte privada, en donde tenemos un equipo multidisciplinario por los ponentes que me acaban de preceder y el doctor que va a presentar con nosotros, en donde tratamos de abordar de manera multidisciplinaria estos tumores que nos permitan ofrecer un mejor resultado para estos pacientes. Muchas gracias. A continuación tenemos al doctor Luis Alberto Ortega Porcayo. Él es neurocirujano, cirujano base de cráneo y profesor titular del curso de neurología de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y agradezco mucho al doctor Dorantes que nos invitó a participar en esta sesión, la sesión mensual de neurociencias acá del Ángeles Pedregal, que aparte llevamos pocas sesiones, ¿no? Apenas le ignoré al doctor Dorantes, llevamos creo que la cuarta sesión o la quinta sesión. Y pues muchas gracias por este esfuerzo que has tenido para tratar de reunir cada vez espero seamos más en estas sesiones. Bueno, yo les voy a hablar un poco del pasado al futuro de los craneofaringiomas. Y empiezo con esta frase que dice que solo los hombres que están familiarizados con el arte y la ciencia del pasado son competentes para el futuro. Y esto es muy importante siempre analizar todo lo que ha pasado en el pasado. Y ahorita van a ver por qué. Porque después de tantos años que han pasado, estamos regresando a lo que nos comentaban en los 30, ¿no? En 40. Entonces tenemos que tener mucha prudencia, como siempre, considerar el pasado. Inicialmente, y ¿verdad? Describen tumores del tercer ventrículo, en donde se ve la descripción histológica y empiezan a sospechar de una lesión diferente a los adenomas hipofisiarios, y fue Jakob Erdheim el que propone que derivan del ducto craneofaringio, para que después el doctor Harvey Cushing les denominara craneofaringiomas. Y en su serie inicial, los craneofaringiomas, él tiene una serie de 198 pacientes, una serie grandísima de craneofaringiomas, inclusive para la actualidad, con una mortalidad del 22.5%, pero con complicaciones en el 51%. Y por eso el doctor Víctor decía que tenía una frase muy interesante de Cushing, en donde decía que estos tumores son realmente un problema y una pesadilla para el neurocirujano por todas las complicaciones que derivan en los pacientes. Ahora, Halsted en 1909 propone la primera cirugía de craneofaringioma por un abordaje transesfenoidal. Y después se propone este abordaje infranasal de Canabel, en donde se entraba por un abordaje sublabial, ahí se entraba transepto esfenoidal y se llegaba a la región celar. Desde esa época ya se consideraba que este abordaje podría ser la mejor opción porque daba acceso directo a esa zona sin necesidad de atravesar el cerebro y sin necesidad de disecar tumor entre vasos sanguíneos y nervios.
Sin embargo, fueron tantas las complicaciones por los abordajes endonasales en esa época que inclusive Cushing acabó abandonando el abordaje endonasal por tantas fístulas y tantas infecciones. Después se describe este abordaje subfrontal, que es el abordaje que lo describen Krause, Frazier, Geurer, Dandy, todos ellos en épocas similares, y se describen este abordaje subfrontal, que si ven esta imagen, esta linda imagen a la derecha en donde se ve este abordaje subfrontal y los corredores interóptico y el corredor óptico carotídeo, que son los principales corredores para entrar a estas lesiones, pero que sin embargo implican la movilización de estas estructuras y las probables complicaciones como infartos y déficits visuales. Y después viene justamente esto que les comentaba en el 34, la propuesta de cirugía más radio. Una propuesta que inicialmente fue muy disruptiva, que después costó demasiado trabajo y que parece que en el 2018-2019 es a donde estamos regresando, a cirugía subtotal más radio. Y después, claro, toda la evolución que ya nos comentó el doctor Portocarrero de la cortisona y toda la evolución también de la radiocirugía, que fue muy bien comentada por el doctor Axa Yakatl. Ahora, estos tumores, para entrar un poco más en la fisiopatología, derivan de este ducto granofaringeo y cuando empieza la formación embrionaria, se crea esta bolsa de Rathke que pueden ver aquí, viene una invaginación de la bolsa de Rathke y al final queda en esta zona entre la apófisis anterior y la apófisis posterior, esta parte intermedia y de ahí salen células que pueden derivar en los craniofaringiomas. Esta es la teoría más aceptada. Hay dos patogénesis, claro, entre que vengan de células embrionarias para los craniofaringiomas adamantinomatosos o que vengan de metaplasias papilares para justamente el craniofaringioma papilar. Ahora, esta diapositiva es muy importante para entender el futuro de los craniofaringiomas. Creo que es la más importante. Arriba pueden ver un modelo, como ya nos comentó el doctor Portocarrero, tienen dos fisiopatologías moleculares diferentes los craniofaringiomas. El adamantinomatoso tiene una mutación de CTNNB1 y el papilar de mutación BRAF. Pero ahora, en el adamantinomatoso, que es la diapositiva que están viendo, se puede ver cómo en modelos de ratas, lo que hicieron fue tomar células stem cells de hipófisis o tomar células embrionarias precursoras y les pusieron un factor de transcripción SOX2. Y esto deriva en un clúster celular. Este clúster celular, que es lo que ven aquí al lado amarillo, produce unas sustancias que se denominan SASP, que son estas sustancias que significa fenotipo secretor asociado a senescencia celular. Senescencia lo que significa son células que envejecen, que no mueren, pero que producen sustancias parácrinas que forman que las células tumorales crezcan más e invadan más. Entonces, lo que ven aquí a la derecha es algo muy característico de los craniofaringiomas que no tienen otros tumores cerebrales. Se generan estos clústeres celulares pequeñitos, estos que ven en naranjas, que son estos clústeres de células senescentes y producen sustancias parácrinas para que el tumor siga creciendo. Y estas células senescentes ya se han podido localizar en modelos humanos, en tumores de humanos, en donde se pueden localizar estos clústeres celulares y se cree que estos clústeres celulares son los principales la principal causa de que estos tumores se vuelvan invasores, localmente invasores y que crezcan de esa forma pediculada. Y por eso también la morfología de los craniofaringiomas adamantinomatosos, que es mucho más irregular, con más quistes, etcétera. Entonces, por aquí viene el tratamiento del futuro, que lo vamos a ver en las últimas diapositivas, de estos craniofaringiomas adamantinomatosos. Como bien les decía, el problema son mutaciones CTNB1 y activación de la WNT en los adamantinomatosos, y esto produce justamente su patrón de crecimiento y su patrón fisiopatológico. Vean cómo el craniofaringioma adamantinomatoso tiene muchos quistes, muchas calcificaciones, 90% también tienen reforzamiento y no se parecen tanto al craniofaringioma papilar, que generalmente es más en adultos, tienen epitelio escamoso y las mutaciones son diferentes, son por otra vía, por la vía BRAF y por la activación de MAP-sinasa. Ahora, vean este tumor completamente diferente, mucho menos quistes, casi no tiene quistes, yo creo que tiene necrosis. Es un tumor invasor, muy sólido y con una fisiopatología muy diferente y con una evolución también diferente. Ahora, ¿dónde se localizan? Es también es parte importante de las teorías de por qué se forman, porque tenemos localizaciones celares, supracelares, celares y supracelares,
Pero algo que rompe con estas localizaciones es la presentación ectópica. ¿Qué pasa cuando ha habido craniofaringiomas ectópicos? Hay dos formas de que sean ectópicos primarios, que inicialmente están en otro lado, o ectópicos secundarios, que es por una siembra después de una cirugía. El problema son los ectópicos primarios. ¿Por qué ha habido craniofaringiomas ectópicos primarios si todos en teoría derivan del ducto de Rathke? Y entonces, nosotros publicamos ya hace muchos años un craniofaringioma ectópico frontotemporal, en donde vimos un craniofaringioma totalmente silviano, sin ninguna extensión a la región celar, pero con todas las características histopatológicas de un craniofaringioma adamantinomatoso. Y lo que se cree, o las publicaciones que han tenido de estos case reports, determinan que probablemente se deba a una alteración en la asignación celular durante la fase embrionaria, y esto genera una metaplasia y finalmente se desencadena un craniofaringioma. Sin embargo, está todo en teoría. Ahora, en la presentación clínica de los craniofaringiomas, la mayoría generan déficit endocrinológico, como bien nos dijo la doctora Portocarrero. Esto es muy delicado porque pueden generar síndromes como el de la izquierda, que se ve un síndrome diencefálico, o el de la derecha, que es un síndrome de Froelich, que Froelich describió este síndrome de obesidad severa en la época más o menos de Harvey Cushing, y fue Harvey Cushing el que le puso este nombre de síndrome de Froelich, y que primero se creía que era un adenoma, pero que producía obesidad, y ya después se dieron cuenta que era un tumor diferente, y generalmente era por estos craniofaringiomas, que lo que hacían era lesión del hipotálamo. Ahora, muchos de ellos también dan déficit cognitivo, y el problema de esta subvaloración de déficit cognitivo es que antes no valorábamos el déficit cognitivo, y ahora que sobre todo los pediatras están valorando déficit cognitivo, nos damos cuenta que es un grave problema en los craniofaringiomas el déficit cognitivo a largo plazo, sobre todo en la población pediátrica. Y de ahí deriva esta clasificación que ahora se usa mucho, sobre todo en población pediátrica, de si tiene o no afectación hipotalámica. No tanto si es celar, si es celar o supracelar, o si es preinfundibular, retroinfundibular, etcétera, sino más bien tiene o no afectación hipotalámica, y esta clasificación ya es postoperatoria e incluye si hubo lesión del infundíbulo o del hipotálamo, y si el paciente tiene obesidad mórbida o no, porque es lo que mayor morbilidad le genera al paciente, que tengan obesidad mórbida. Ahora, hay muchos abordajes, como bien Víctor nos enseñó videos muy bonitos de abordajes de craniofaringiomas. Yo lo que quiero poner con esta diapositiva más bien es ver todas las diferentes opciones que tenemos en los craniofaringiomas. Tenemos varios abordajes. Los principales 4 abordajes para craniofaringiomas son estos 4 que están en pausa. Creo que se trabó mi presentación. Un segundito. Voy a correr aquí los videos, pero vean cómo son. El problema de cuando tenemos tantos abordajes para una lesión quiere decir que no hemos encontrado el abordaje ideal. Pero es que el tema con los craniofaringiomas es que debido a su extensión, los abordajes son complejos. Pero ojo, el abordaje transcortical frontal, que es el de arriba, que está por el lóbulo frontal, o el transcalloso, sí implican una disrupción definitiva del tejido neural. Me parece que no son los abordajes ideales por esa disrupción, sin embargo, a veces son útiles dependiendo del tipo de lesión. Sobre todo en abordajes transcorticales frontales son craniofaringiomas gigantes que tienen una porción quística hacia el lóbulo frontal, que es más fácil acceder por ese lado. Ahora, en cuanto al abordaje subfrontal y endonasal endoscópico, ambos más bien trabajamos a través de trayectos y no a través del cerebro, lo cual los hacen los abordajes más populares para craniofaringiomas. Claro que la experiencia del neurocirujano es lo que dictamina qué abordaje prefiere. Sin embargo, creo que con la nueva tecnología endoscópica, la aportación también de otorrino y el manejo de colgajos para las fístulas, hace que el abordaje endonasal sea el más directo, con mejor visualización y menor manipulación de estructuras, pero ya el tiempo lo dirá. Y aparte la técnica ha mejorado mucho del pull and pray que teníamos antes en abordajes transepto esfenoidal, ya realmente se puede ver una técnica microquirúrgica en abordajes endonasales endoscópicos. Ahora, el tema acá es, aquí este es un metaanálisis del 2019, 17 estudios, de 4,759 estudios, este metaanálisis decidió que solo 17 estudios estaban bien realizados. Ese es un tema de neurocirugía. Nuestros estudios están pésimamente mal realizados. En estos 17 estudios, sin embargo, sí hay 1,307 pacientes, en el cual se logró resección total en el 57% y subtotal en el 43%. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Lo que pasó es que fue significativo el panhipopituitarismo y la diabetes insípida en los pacientes con resección total. Claro, si lastimamos el hipotálamo, va a haber panhipopituitarismo y diabetes insípida. En cuanto al peso y la visión, curiosamente,
no tuvieron mucho mayor obesidad los pacientes con resección total, lo cual eso iba como a favor de cirugía. Sin embargo, sí tenemos que ver que vamos a generarle mucho mayor déficit hormonal a los pacientes que les queramos resecar toda la lesión. Ahora, para la recurrencia, claro que hay menor recurrencia, eso fue significativo para hacer una resección total, pero sí hay recurrencia. Y entonces eso me lleva a este otro artículo. Bueno, esta imagen que les puse aquí es algo muy interesante. Este fue un craniofaringioma que cuando fue resecado se generó un infarto de la cerebral media. Y sin embargo, a pesar de que ya tenía en remisión con su infarto, pero en remisión ya muchos años, de repente hizo una recurrencia quística y empezó con otra vez datos, descontrol de diabetes insípida y deterioro del estado de conciencia. Y mejoró después de hacer una endoscopía y fenestar ese quiste. Pero ojo, a pesar de una resección total, un infarto de la cerebral media, años después otra vez está dando una recurrencia quística, esos craniofaringiomas, ¿no? Entonces ese es el problema con estas resecciones totales. Ahora, ya analizando esto, entonces, ¿qué es mejor? Este otro metaanálisis habla ya de resección total, de resección subtotal más radio y de resección subtotal sola. Y vean cómo, aunque la recurrencia es menor en resección total, claro, es de 7% contra 27%, el tiempo de recurrencia con resección subtotal y radio es de 81 meses. Es bastante aceptable. Y entonces tenemos que preguntarnos y ser muy juiciosos en qué realmente hacer, si vale la pena o no ir por esa resección total. Ahora, de los que se reseca todo el tumor, la pregunta también sigue siendo ¿vale la pena dar radio? Porque lo que han encontrado en algunos grupos de pediatría es que si ven alguna calcificación, aunque sea muy pequeña y no parezca tumor, ahí va a salir tumor en un futuro. Y entonces, si realmente dejamos alguna calcificación, porque muchas veces quitamos todo el tumor, la imagen se ve perfecta y se quedan microcalcificaciones que nosotros las vemos y sabemos que están ahí, pero que en la imagen prácticamente no se ven en la resonancia y nada más en tomografía se ven a veces discretas calcificaciones, pero siempre que hay calcificaciones, ahí va a recidivar. Entonces, probablemente una buena estrategia sea radiar también al paciente que se le dio resección total y bajar ese número de 17% de recurrencia. Ahora, en cuanto a las nuevas terapias de los quistes, en los quistes se ha puesto muchas cosas, pero todos dan demasiada morbilidad. De hecho, ya actualmente la literatura no recomienda poner ni vilomicina, ni ningún radioisótopo, ninguna de estas cosas es buena idea. El único medicamento que podríamos intentar colocar es interferón alfa. Pero ojo, interferón alfa solo funcionó o solo ha funcionado en recurrencias quísticas, como el paciente que les enseñé en la otra diapositiva, cuando no hay una recurrencia sólida. Y ahí es cuando vean el caso que muestra este artículo, arriba a la derecha y abajo, cómo le ponen interferón alfa y disminuye totalmente el quiste. Y realmente aquí, en este estudio que es de los más grandes, de 56 niños, con seguimiento de 5.1 años y con pocos efectos adversos, porque ese era el principal problema de poner bleomicina o de poner otras cosas que daban muchos efectos adversos, vean cómo tiene una medida de tratamiento definitivo posterior a interferón alfa de 5.8 años. O sea, alargaron mucho más en tener que volver a operarlo durante 5 años, que es mucho. Entonces, creo que ese es el único tratamiento actual que podríamos valorar para aplicación intraquística y si la recurrencia es quística. Lo siguiente es el Proton Beam Therapy. Si es el futuro o no, probablemente sí es el futuro, pero es muy caro. Y entonces, vean cómo, sí, aquí se ve aquí les puse un ejemplo de otro artículo donde se ve la planeación de la radio convencional y RMT contra la derecha, que es una planeación con el Proton Beam Therapy. Y el tema con el Proton Beam Therapy es que ofrece menor toxicidad y por eso tanto, sobre todo en los niños, en tratar de usar el Proton Beam Therapy para ofrecer menor toxicidad y menor riesgo de disminución de IQ a la larga. ¿Cuál es el principal problema del Proton Beam Therapy? Que no tenemos. Entonces, es un grave problema en el mundo porque no hay tantos, hay muy poquitos. Y entonces este será un tema que habrá que resolver a nivel de salud pública en el mundo y ver qué tanto costo-beneficio va a ofrecer una solución, porque el problema es que tampoco ha demostrado grandes beneficios ya en el control, en el tratamiento, ya en la aplicación de la radiación en el tumor. Ahora, se está investigando mucho en los otros marcadores moleculares. Uno es la inhibición de la vía MAP y uno de los medicamentos se llama trametinib y lo que ha demostrado es que disminuye la proliferación tumoral y favorece la apoptosis de células tumorales. Y esto utilizando la vía previa que les enseñé. Ahora, también se ha utilizado dobrafenib y trametinib, el bemurafenib y cobenfenib. Y esto es para buscar inhibición de BRAF.
Ojo, todas estas teorías surgen de otros tumores, no de craniofaringiomas, en donde está la misma vía molecular y con eso se pretende que probablemente en modelos animales tengan utilidad. Sin embargo, no siempre pasa eso. Por ejemplo, está el Vismodegib, que inhibe el Sonic Hedgehog, esa vía, y ha sido útil en modelos animales en meduloblastoma y en carcinoma de células basales. Entonces esto dije, bueno, lo trasladaron en una investigación a craniofaringiomas y demostraron que en vez de mejorar, aumenta el crecimiento de tumoral de craniofaringiomas. Y esto es un warning para no siempre lo que comparte la misma vía molecular va a dar efectividad ya en la parte clínica. Esto en modelos animales, pero en modelos humanos es lo mismo. Y ese es un tema importante porque aunque ya conocemos cada vez más de la fisiopatología, no necesariamente va a funcionar lo de un tumor a otro tumor, aunque compartan la misma vía molecular. Y eso es lo que convierte esto un poquito más complejo. Y viene la última parte que es de lo que más se ha avanzado en craniofaringioma adamantinomatoso, que es esta terapia antisenescente, o sea, anti las células viejas que se quedan y que de forma parácrina generan mayor proliferación tumoral. Y es la ablación, aún ha sido la ablación genética de células senescentes y retrasa todas las enfermedades asociadas a la senescencia celular. Eso no solamente craniofaringioma, sino muchas otras enfermedades no necesariamente tumorales, y por ahí va la investigación. Una investigación interesante es la inhibición de interleucina 6, y esto se ha usado también en otros modelos de vejez, de envejecimiento. La inhibición de interleucina 6 disminuye la motilidad de las células tumorales, y esto ya está bien demostrado en laboratorio. Vean esta, a ver, no se alcanza a ver también, pero hasta la derecha pueden ver, van ascendiendo las dosis de interleucina 6 y se va viendo mucho mayor proliferación tumoral. Y cuando agregan anticuerpo anti-interleucina 6 con la interleucina 6, se ve una disminución significativa de esa proliferación tumoral en modelos. Entonces, parece ser que este puede ser una buena respuesta. Sobre todo, vemos si se puede llevar esa interleucina 6 directamente hasta la lesión. Ahora, otra teoría también es, o que se ha utilizado es el ABT263 y el ABT737, que tienen como diana las proteínas apoptóticas BCL2 y BCLXL y BCLW. Y todo esto, ¿a qué va dirigido? También porque estas proteínas lo que hacen es que cuando se pueden bloquear, se disminuyen los grupos celulares senescentes y en consecuencia disminuye la proliferación tumoral y la invasión tumoral. Entonces parece ser que por ahí puede ser una buena guía. Otros medicamentos no necesariamente usados en este contexto, pero que también ha demostrado apoptosis de células senescentes, la digoxina y la bovaína, que podrían ser una opción de fármacos que actualmente ya se tienen. Y finalmente está este fármaco que se llama duocaramicina, que es un profármaco beta-galactosidasa, que mata grupos celulares senescentes también. Está enfocado a la senescencia. Y vean cómo en esta gráfica, hasta la derecha, tienen esta disminución de la expresión de beta-catenina por este medicamento. Entre mayor dosis se fue utilizando este medicamento, mayor fue la disminución de beta-catenina, y esto a la larga disminuyó los grupos celulares senescentes y esto a la larga disminuye la proliferación tumoral. Entonces parece ser que esta fisiopatología de craniofaringiomas adamantinomatosos utilizando esta vía senescente va a ser el futuro del tratamiento médico, mientras que los anticuerpos, van a ser el futuro de los otros craniofaringiomas papilares que probablemente se pueda encontrar ya la vía exacta que pueda bloquear esa proliferación tumoral en craniofaringiomas papilares. Y pues bueno, siempre vale la pena recordar que la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores, y los craniofaringiomas son pacientes que todos tenemos algún paciente que recordamos con un craniofaringioma que tiene una alta morbilidad y que a veces dentro de nuestras ganas de querer favorecer y curar al paciente, pues tenemos alguna complicación grave y catastrófica, o inclusive sin ninguna complicación, el paciente con un craniofaringioma que es operado de forma radical con radioterapia a veces tiene mucha morbilidad neuropsicológica y neuroendocrinológica. Y pues bueno, muchas gracias.